A nadie le gusta esperar. A mí personalmente no me gusta esperar, porque esperar es un desafío a mi deseo de tener el control sobre todo. Si tengo que esperar por alguien o por algo, yo ya no controlo la situación y me desafía. Esperar se opone precisamente a la cultura de la inmediatez, de todo lo instantáneo, de todo lo que hemos aprendido. O sea, ahora mismo es que queremos algo y lo pides por internet y lo tienes a la semana siguiente. O queremos, bueno, si pides el Just to Eat o el tal, eso lo tienes enseguida, ¿no? Lo tienes instantáneo. Las palomitas instantáneas, el café instantáneo. Estamos acostumbrados a querer algo, pedirlo y tenerlo. Es una cultura en la que nos hemos metido, entonces esperar nos cuesta mucho y no nos gusta. Y esperar también genera incertidumbre y prueba nuestra paciencia. Entonces esa falta de paciencia y esa incertidumbre es emocionalmente muy incómoda esa situación y también resulta estresante. Entonces, definitivamente no nos gusta esperar. ¿Hay alguien que le guste esperar? No nos gusta esperar. Lo queremos todo, lo queremos ya. Si alguien se retrasa, alguien con quien hemos quedado y se retrasa y llega tarde, nos ponemos de mal humor, nos molesta, etcétera, etcétera. No nos gusta esperar. ¿Qué pasa entonces cuando Dios tarda? Yo la palabra que hoy quiero compartir con vosotros la he titulado Cuando Dios tarda. Escuché por ahí un mensaje que nombraba algo de esto y me quedé con la copla. No es que había pensado hablar de esto. Ayer lo hablábamos porque fuimos a buscar el piso para Ángel, que el miércoles por la tarde estuvo buscando pisos por internet para encontrarlo porque tiene que comenzar el año en la universidad y todavía no tenía alojamiento. Y el miércoles estaba muy nervioso. ¿Verdad? Y ya se puso nervioso conmigo, le dije, tenemos que esperar a ver qué pasa con tu hermano, a ver, porque tenemos que esperar. Y claro, cuando yo le obligué a él a esperar y él no quería esperar, pues imaginaros la situación, la tensión, lo incómodo que él se sentía. Al final yo también me sentía incómodo, lógicamente, ¿no? Pero fijaros el tema, el asunto, que efectivamente fue difícil para él el aguantar y el aguantarme en esa situación. Entonces no nos gusta esperar y quiero esas 3 citas que he dicho que vamos a leer, vamos a ver 3 situaciones en las cuales en la Escritura el pueblo de Dios y hombres de Dios tuvieron que esperar y tuvieron que esperar y vamos a ver qué es lo que sucedió con ellos. Por eso digo, ¿qué pasa cuando Dios tarda? Lógicamente, no necesito aclarar que Dios nunca tarda y que Dios nunca llega tarde, ¿de acuerdo? Es nuestra percepción sobre cómo Dios actúa que nos lleva a pensar que Dios está tardando o que Dios puede tardar, ¿de acuerdo? Entonces vamos al primer texto que os he pedido que buscarais, Éxodo capítulo 32, versículos del 1 al 6, y te voy a pedir que lo leas así con voz alta, ¿vale? Éxodo 32, versículo 1 y hasta el 6, incluido el 6, ¿vale? Zarcillos.
forma, le dio forma. Vale, muy bien, muchas gracias. Viendo el pueblo que Moisés, ¿qué? Se tardaba. O sea, estaban en la situación de esperar a Moisés. Moisés había subido a lo alto del monte a buscar a Dios, a recibir de Dios los mandamientos, etcétera, etcétera. Y viendo el pueblo que Moisés se tardaba, ¿qué hicieron? Le pidieron que les fabricara un dios alternativo, que les hiciera un dios alternativo porque necesitaban tener algo que a ellos los guiara o que a ellos los motivara o que a ellos los llevara adelante. La idolatría nació en el corazón del pueblo de Dios como un sustituto de Dios. Necesitaban tener un Dios y como Moisés tardaba, pensaban que Dios se había olvidado, los había abandonado o que Dios no estaba presente o lo que fuera. La tardanza de Moisés los llevó a pedirle a Aarón que les fabricara un dios alternativo y a Aarón les pidió oro. O sea, les costó. Pagaron para eso. O sea, lo que más nos duele, estuvieron dispuestos a sacrificarlo. Y Aarón de oro formó ese becerro de oro y entonces les pidió que dedicaran tiempo, mañana vamos a hacer fiesta, y les pidió que dedicaran devoción y además ofrecieron sacrificios, o sea, que se sacrificaron para ese Dios que habían formado. Entonces, estuvieron dispuestos, el pueblo, pensando o viendo que Moisés tardaba, estuvieron dispuestos a dar su oro, estuvieron dispuestos a madrugar, se levantaron temprano, estuvieron dispuestos a ofrecer sacrificios y estuvieron dispuestos a dar de su tiempo. Cuando Dios tarda, porque he dicho, ¿qué pasa cuando Dios tarda? Lo he titulado Cuando Dios tarda. Cuando Dios tarda, solemos hacernos nuestros propios becerros de oro. No es algo que les pasó a ellos, es algo que tú y yo solemos hacernos. La pregunta es, ¿cuáles son mis becerros de oro? Y normalmente mi becerro de oro es algo por lo que estoy dispuesto a pagar, algo por lo que estoy dispuesto a sacrificarme, algo por lo que estoy dispuesto a ofrecer mi tiempo y a ofrecer mi dinero. ¿Cuáles son nuestros becerros de oro? ¿Cuáles son esas idolatrías que nos fabricamos cuando Dios falla? ¿Dónde encontramos seguridad? ¿Dónde encontramos placer? ¿Dónde encontramos refugio? ¿En qué encontramos, esa falsa dirección en nuestra vida? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Dios tarda, lo que solemos hacer es fabricarnos nuestros dioses alternativos, nuestros becerros de oro. Ahora vamos a leer 1 Samuel, capítulo 13, versículos del 8 al 14, ¿vale? 1 Samuel 13, del 8 al 14. Claro.
Muy bien, muchas gracias. ¿Qué le pasa a Saúl en esta situación? Van a enfrentarse contra los filisteos, el ejército de los filisteos es numerosísimo, él tiene que esperar a que venga Samuel para ofrecer el holocausto, para ofrecer el sacrificio, antes de entrar en batalla contra el ejército filisteo. Sin embargo, dice, Samuel no venía dentro del plazo acordado, o sea, tardó más de la cuenta. Samuel tardó más de la cuenta y entonces, ¿qué le pasó a Saúl? Empezó a observar lo que sucedía. Dice, vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías. Vi que me iba a quedar con un ejército ridículo. Vi que me iba a quedar con muy poca gente para enfrentar al grandísimo ejército de los filisteos. Vi que la derrota estaba empezando a ser cada vez más segura. Vi que el pueblo se me desertaba. ¿Qué le pasó a Saúl? Saúl, al ver que Samuel se retrasaba y tardaba más de lo que él había dicho que iba a tardar, se llenó de ansiedad. La ansiedad nació en el corazón de Saúl. Cuando Dios tarda, nuestro corazón puede o suele llenarse de ansiedad y de temor. De hecho, la ansiedad, ¿sabéis lo que provoca en nosotros? La ansiedad es la principal causa del Alzheimer espiritual. Porque la ansiedad nos lleva a olvidarnos de todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor y de todo lo que Dios nos ha dicho que aún va a hacer. En el caso del piso de Ángel, fue extraordinario darnos cuenta porque al final encontramos un piso fantástico, un piso que íbamos a desechar, que no íbamos a hacer la visita, porque era la visita por la mañana temprano y el resto eran por la tarde. Y estuvimos a punto de decir, no vamos por la mañana, comemos en casa y nos vamos por la tarde a ver el otro, que le gustaba. El piso ese ha resultado ser extraordinario, o sea, completamente nuevo, una maravilla. O sea, y en precio prácticamente similar al otro. Los precios son altísimos ahora, pero bueno. Pero la cosa es la siguiente. Estábamos seguros de que Dios había abierto la puerta para que él pudiera prorrogar sus estudios este año en la universidad. Dios obró de manera milagrosa. Dios obró con favor en su vida. O sea, de alguna manera teníamos la seguridad de que era Dios el que abría las puertas. Entonces, si Dios te dice que te va a llevar adelante, que va a estar contigo hasta el final, etcétera, etcétera, o si Dios te dice, te voy a dar la... ¿Cómo podemos dudar de que no se va a encargar de los detalles que nos van a llevar a conseguir eso? Entonces, la ansiedad y el temor llenan nuestro corazón de tal forma que nos olvidamos, primero, de lo que Dios nos dijo, de lo que Dios nos prometió, de lo que Dios ha hecho por nosotros y de lo que Dios nos ha dicho que va a hacer. Entonces, ¿qué pasó con Saúl? Con Saúl pasó que dejó que su corazón, como Samuel tardaba, se llenara de ansiedad y de temor. Y esto le llevó precisamente a fracasar, además a fracasar en su reino. O sea, los errores de Saúl fueron tan grandes que lo llevaron a quedar apartado del llamado de Dios, etcétera, etcétera. Somos nosotros los únicos que podemos anular lo que Dios quiere hacer sobre nuestras vidas. Somos nosotros los únicos. Jesús lloró sobre Jerusalén y lloró sobre los sacerdotes, sobre los religiosos, sobre los fariseos, diciendo que al no recibirle habían apartado de sobre su vida los designios de Dios para ellos. Somos nosotros los únicos. Si hacemos como Saúl hizo. Y ya el tercer ejemplo que tenemos esta mañana, que quiero que leamos, primero de Samuel, capítulo 24, nos quedamos en el mismo libro, capítulo 24 del 1 al 7, que vamos a ver también lo que le sucedió a David. Y antes de leerlo, antes de
de que Juanfer empiece a leerlo, tener en cuenta que esto sucedía aproximadamente, esto que vamos a leer, esto sucedía aproximadamente 13 años después de que David recibiera la promesa de que Dios lo iba a poner como rey sobre Israel. O sea, David estaba esperando, ya llevaba esperando 13 años. Además, la espera era que Saúl lo perseguía, que Saúl quería matarlo, que quiso matarlo 2 veces. La espera era que él iba huyendo de lugar en lugar, huyendo de Saúl, que lo estaba persiguiendo por todo Israel y que lo quería matar. Y esta escena que va a leer Juanfer sucede en ese momento de la historia de David. David llevaba 13 años esperando. O sea, Dios estaba tardando 13, ya llevaba retraso de 13 años, podríamos decir, entre comillas, claro. Adelante, Juanfer. Vale, hasta ahí valdría, Juanfer, está bien, porque te he dicho hasta el 7. Pero bueno, la historia es muy bonita, porque después de todo lo que has leído, después de que Saúl está a tiro de David, luego cuando Saúl sale de la cueva, donde David lo podía haber matado fácilmente, el diálogo sigue y David le dice: Saúl, que no he querido matarte, que he estado a punto de matarte, que al final mi conciencia no me ha permitido matarte. Porque ahí David mostró que era un hombre conforme al corazón de Dios y aún reconocía la unción que un día tuvo Saúl, aunque ya no la tenía. Pero aún así, David fue realmente un hombre muy noble al no matar. Y el diálogo sigue para hacerle ver a Saúl que Saúl podía estar muerto, o sea, podía haber dejado de contarlo, ¿de acuerdo? Pero la situación es la siguiente. Lo que he dicho antes, David llevaba aproximadamente 13 años huyendo de Saúl y por fin parece que ha llegado el momento. O sea, vamos a ver, fijaros que los profetas que rodeaban a David, que eran todos sus hombres, decían: ha llegado el momento del cumplimiento de la palabra de Dios. O sea, esa novia que te has echado es la correcta, aunque sea más impía que Jezabel, por ejemplo. Entonces, los hombres le decían: ha llegado el momento, fíjate que Dios lo ha puesto en tu mano. O sea, este es el peligro de cuando estamos esperando que Dios actúe, rodearnos de consejeros que nos dicen lo que queremos oír, no de consejeros que van a buscar darnos la palabra de Dios, el mensaje y de la voluntad de Dios. Vale, todos sus hombres le recuerdan a David las profecías que Dios le había dado. Entonces, en el corazón de David surge la pregunta: ¿será o no será el momento de Dios para mí? En el corazón de David surge esa pregunta: ¿es posible que sea el momento de Dios? ¿Qué pasa cuando Dios tarda? Cuando Dios tarda, lo que hay en nuestro corazón, que no sabemos que está aquí dentro, sale a la luz y podemos verlo.
en David salió a la luz el deseo de que el cumplimiento de las promesas de Dios se llevaran a cabo. David al final no obró por su propia cuenta. Al final se contuvo, al final respetó a Saúl. Además se turbó cuando le cortó la orilla del manto cuando Saúl había entrado a hacer sus necesidades en la cueva. Pero es que lo tenía a huevo, lo tenía a tiro, ¿de acuerdo? Cuando Dios tarda, se revela lo que está escondido en nuestro corazón y nos muestra lo que realmente deseamos y anhelamos. A David le salió a flor de piel, le salió a la luz el deseo de llevar a cabo el cumplimiento de las promesas de Dios por sus propias fuerzas. Todo lo que le pasó a Abraham y a Sara con Agar. Ya, hablábamos en el coche, no hablábamos de esto, porque hablaba precisamente con Ángel, le dije, mañana vamos a hablar de cuando Dios tarda. Dice, hombre, ¿no lo habrás preparado? Digo, no, la verdad es que no lo sé preparar. Además, lo tenía preparado mucho antes el mensaje. Digo, no ha sido así. Y entonces hablaban precisamente de cómo esperó Abraham y Sara. Yo le di a Librada, sí, pero Abraham y Sara no esperaron bien, porque intentaron hacerlo a su manera. Claro, Abraham, yo le decía, así también espero yo como Abraham, la vieja se queda a un lado, me voy con la joven. Digo, hombre, por favor, eso no puede ser así. Esa forma de esperar a Dios me parece a mí que es un poco extraña, ¿no? Sin embargo, o sea, cuando Dios tarda, yo soy tentado a usar mis capacidades para satisfacer mis necesidades y cumplir mi propósito y sus promesas, las promesas que Dios me ha dado a mí. Y lo que consigo con esto, cuando yo intento hacer esto, es acortar o abortar el proceso de Dios. Es decir, la demora de Dios es usada por Dios para que mi corazón se ponga en línea, se alinee con el de Él, porque saca a la luz lo que hay en mi corazón. Entonces Dios me muestra lo que Él tiene en su corazón. Y cuando Dios tarda, lo que Dios quiere es que mi corazón se ponga en línea con el de Él. ¿De acuerdo? Que al final David lo hizo bien. El pueblo, lógicamente, lo hizo mal. Saúl lo hizo mal. Pero al final David estuvo ahí, luchó y lo intentó, vio lo que había en su corazón, vio que lo que había en su corazón no era lo correcto, no estaba alineado con la voluntad de Dios y se echó atrás y rectificó. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando Dios tarda? Cuando Dios tarda. Lógicamente Dios nunca tarda, pero cuando a nosotros, en nuestra experiencia, nos parece que Dios está tardando. El interés de Dios está en quién me convierto yo a lo largo del proceso de esperar a Dios, del proceso de esperar el cumplimiento de la voluntad de Dios. El interés de Dios está en quién soy yo, en cuál es la transformación que ocurre en mi vida, en quién me convierto yo, en qué tipo de persona soy, en cómo está mi confianza en Él, en cómo está mi seguridad en Él, en cómo está mi fe en Él, en quién me convierto yo. Eso es lo que a Dios más le importa. ¿En qué me convierto yo en medio de ese proceso? La madurez desarrollada a lo largo del proceso es lo que me va a sostener cuando llegue el cumplimiento de sus promesas. Si llegara el cumplimiento de sus promesas sin esa madurez, posiblemente yo no me sostendría en medio de la grandeza del cumplimiento de sus promesas. O podría tambalearme, o podría fallar. Por eso Dios quiere poner un cimiento bien estable. Y el cumplimiento de sus promesas sin duda vendrá y no tardará. Dice Habacuc 2:3, sin duda vendrá y no tardará. Aunque la visión tardará, aún por un tiempo, mas se apresura hasta el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, y dice, no tardará.
Es decir, Dios lo está haciendo ya. No, voy a rectificar. No es que Dios lo esté haciendo ya. Es que Dios ya lo ha hecho. Dios ya lo tiene hecho. Lo que pasa es que nosotros no hemos alcanzado el final del proceso de nuestra vida para alcanzar lo que Dios ya tiene hecho. Y a nosotros nos parece que tarda, pero Dios ya lo tiene hecho. Pero tarda para nosotros porque yo todavía no estoy preparado para alcanzarlo. Sin duda vendrá y no tardará. ¿Cómo conciliamos eso? ¿Que va a tardar pero que no tarda? ¿Cómo se come eso? Parece una contradicción, ¿no? No, Dios ya lo tiene. Pero yo todavía no lo puedo alcanzar. ¿De acuerdo? Este es el punto. Cuando Dios tarda, está confrontando mi corazón, me está confrontando a mí mismo con aspectos de mí mismo, de mi propia vida, que yo no quiero ver, porque no me gustan, pero que necesito ver para cambiarlos dentro de mí. Dios me está confrontando con aspectos de mi vida que yo no quiero ver, pero que tengo que ver. Dios me está diciendo, te falta confianza en mí. Y yo tengo que ver eso para arrepentirme, para pedirle perdón a Él y para empezar a confiar en Él. A confiar en sus promesas, a confiar en su palabra, a confiar en todo lo que Él me ha dicho y en todo lo que Él me ha prometido. Esto despierta en mí, lógicamente, cuando yo llego a ver esto, una conciencia de que yo realmente necesito tener una profunda dependencia, tengo una necesidad profunda de depender de Él continuamente. Claro, como no me gusta esperar, prefiero no depender de Dios, prefiero poder tener mi propio becerro de oro que me suministra todo lo que yo entiendo que necesito. ¿De acuerdo? Fíjate, con mi becerro de oro yo no necesito a Dios. Con el becerro de oro ya no les hacía falta ni Moisés ni la palabra de Dios. Con mis becerros de oro, yo ya no necesito a Dios. Si yo tengo el dinero que creo que me da la seguridad suficiente en el banco, ahí amartillado, entonces yo creo que ya no necesito a Dios. Yo vivo como que no necesito a Dios. Sin embargo, lógicamente todos sabemos, necio, si esta noche vienen a pedir tu alma, que sigo necesitando a Dios. Pero cuando yo tengo un becerro de oro que me da seguridad, ya no necesito depender de Dios. A veces por eso muchas veces Dios nos quita los becerros de oro, que nosotros mismos nos hemos fabricado. Con mi becerro de oro yo no necesito a Dios. Fijaros cómo Saúl, si hubiera tenido un ejército mucho mayor y más numeroso que el de los filisteos y no se le desertara, no hubiera necesitado a Dios tampoco. Habría esperado tranquilamente que viniera Samuel y si los filisteos deciden atacar, él les suelta 2 bombas atómicas y se los cepillan, ¿no? Si yo tengo un ejército mucho mayor y mucho más numeroso, no necesito a Dios. Y si en el caso de David, si yo soy David y todos mis enemigos están muertos, todos mis Saúles han desaparecido de mi vida, yo tampoco necesito a Dios. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Con qué es con lo que yo no necesito a Dios? Dicho de otra manera, ¿cuándo es cuando yo vivo mi vida tranquilamente como si no necesitara a Dios? ¿Cuándo es cuando yo soy tan pobre e infeliz y vivo tan feliz que creo que no necesito a Dios? ¿Cuándo se dan esas circunstancias en mi vida? ¿Cuándo se dan esas circunstancias en tu vida? ¿Cuando gozo de buena salud? ¿Cuando tengo dinero y cuando tengo amor? Salud, dinero y amor. Los 3 pilares básicos que me hacen independiente de Dios. Salud, dinero, amor. Amigos, fama
familia, en el caso de los solterones una buena esposa, en el caso de las solteronas un buen marido, posesiones, un buen trabajo, un negocio próspero, el reconocimiento de la gente, una buena posición social, éxito, poder, placer, sexo, entretenimiento, diversión, vacaciones todo el año. Ahí podemos añadir, y cada uno puede añadir, la seguridad en mi familia, que a mis hijos todo les vaya bien, que a mi marido le den un mejor salario. Mil cosas aquí podemos añadir lo que queramos añadir. Cuando Dios tarda. Y ahora quiero que leamos el último texto finalmente. Lucas capítulo 2, versículos del 25 al 32. Lucas 2, 25 al 32. Que vamos a ver el ejemplo de alguien que también esperaba, pero no desesperó. De alguien que supo esperar, como había que esperar. ¿De acuerdo? Este es Simeón, todos lo conocéis, ¿no? ¿Acordáis de su historia? Lucas 2, 25 al 32, venga, este lo leo yo. Dice, y he aquí, cuando José y María llevan a Jesús al templo, ¿de acuerdo? Dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba. O sea, estaba esperando porque Dios estaba tardando. Esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¡Ey! ¿Cómo que el Espíritu Santo estaba sobre un hombre antes de que el Espíritu Santo fuera derramado sobre la iglesia, sobre la tierra, antes de que Jesús soplara sobre sus discípulos y les dijera, recibid el Espíritu Santo? Fijaros el nivel, la categoría de la espera de este hombre. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y además tenía una comunión íntima con el Espíritu tan poderosa que le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, es que es tremendo, o sea, es que es un hombre que no tiene ni la mitad de posibilidades que nosotros, y nos da 100.000 vueltas. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora has llegado, te estaba esperando, pero ahora llegaste, Señor. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Simeón esperaba. Ahora, ¿cómo esperaba Simeón? ¿Cómo tenemos que esperar tú y yo? ¿Qué estás esperando de Dios? ¿En qué está tardando Dios en tu vida? ¿En un piso? En un piso no, ya lo tenemos, qué bien. ¿En qué está tardando Dios en tu vida? ¿En qué tarda Dios en mi vida? ¿Cómo esperaba Simeón? ¿Qué caracterizaba su vida y su conducta? Fijaros las circunstancias que Simeón estaba viviendo. Simeón estaba viviendo 400 años de silencio de Dios. Nada había pasado espiritualmente significativo con el pueblo de Israel, con el pueblo de Dios, porque Dios no había hecho absolutamente nada, ni había dicho nada
durante 400 años. Ni su avanzada edad, porque era un hombre mayor. No se puede saber con seguridad qué edad tenía Simeón, pero se sabe que era un hombre mayor. Un hombre a punto, un hombre viejo, en la vejez, que estaba dispuesto ya a morir y que cuando ora dice, ahora ya me puedo morir en paz. Ya he hecho todo lo que tenía que hacer, ya has cumplido todas tus palabras sobre mi vida. Un hombre mayor, 400 años de silencio, su avanzada edad, ni la longevidad de su espera. ¿Cuántos años estuvo esperando lo que Dios le había dicho? Tampoco lo sabemos, pero estuvo esperando muchísimo tiempo. El declive espiritual de la sociedad de su época. Un hombre que el Espíritu Santo estaba sobre él, que tenía una vida de comunión y de intimidad con el Espíritu Santo en estas circunstancias, y veía el trapicheo y veía la falta de espiritualidad y de vida espiritual de los líderes religiosos, de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos. Un hombre que estaba metido ahí, veía todo eso que no funcionaba y sin embargo estaba esperando. El declive espiritual de la sociedad religiosa. Ni siquiera la dominación romana. Estaban siendo esclavos, estaban dominados por el imperio romano. Eso también era un hándicap para él. Fijaros que todos los que creían en Jesús creían que Jesús los iba a librar del imperio romano, de la dominación romana. Ni siquiera, y esto me parece muy fuerte también, que el templo ya no fuera lo que una vez había sido. Él iba al templo, él aún respetaba ese lugar. No, es que yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas, la iglesia fíjate cómo son, la iglesia no sé qué, el otro día ni me saludaron, La iglesia es... Lo único que hacen es robar el dinero, la iglesia no sé qué, la iglesia por aquí, la iglesia por allá. En medio de que el templo ya no era lo que era, de que la iglesia ya no era lo que era, o de que la iglesia no funciona como tenía que funcionar. Nada de todo esto le impidió que el Espíritu Santo estuviera sobre él y que él tuviera una vida de intimidad con el Espíritu Santo. Este es el ejemplo a seguir. Esta es la forma de esperar en Dios. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, tú siempre tienes el control. Este tema es similar y os voy a poner un ejemplo. Una de las cosas que me regalaron mis padres después de mucho insistir, cuando yo era niño, una de las cosas que me compraron fue una bicicleta. Me compré una bicicleta, una BH de estar de paseo, con la que nos íbamos hasta el infinito y más allá, con la que disfruté muchísimo y con la que jugué mucho y lo pasé muy bien en mi infancia. Pero cuando la bicicleta se pinchaba la rueda, claro, es un problema. Yo no sé si la mayoría de vosotros habéis aprendido a reparar un pinchazo en una rueda de bicicleta. Seguramente los más viejos, sí, los más jóvenes no, porque ya la llevan, la arreglan, todo es otra historia, es otra vida, es otra forma de vivir. Pero cuando reparábamos un pinchazo en una bicicleta, ¿qué hacíamos? Desmontábamos la rueda, sacábamos la cámara, las ruedas tenían cubierta y cámara, ahora creo que son tubulares ya casi todas y ya no, pero... desmontábamos la rueda, sacábamos la cámara, revisábamos la cubierta para que no se hubiera quedado ahí el pincho del cardo, que era lo más habitual, porque echábamos por el campo y demás, y sacábamos los pinchos o los clavos, los quitábamos para que no se volviera a pinchar la cámara, ¿verdad que sí? Entonces sacábamos la cámara y cogíamos la bomba y la hinchábamos.
le metíamos presión, ¿de acuerdo? Le metíamos presión a la cámara. Y entonces, ¿qué hacíamos con la cámara? Pues llenábamos el lavabo de agua y pasábamos la cámara por el agua para donde se veían las burbujicas, donde salían las burbujas de aire, veíamos dónde estaba el pinchazo. Entonces comprobábamos, llenando la cámara de aire y pasándola por el agua, comprobábamos dónde estaba el pinchazo, ¿verdad que sí? Cuando Dios tarda, es para hacernos ver a ti y a mí dónde está nuestro pinchazo. ¿Dónde está nuestro pinchazo? ¿Dónde estaba el pinchazo de David? ¿Dónde estaba el pinchazo de Saúl? ¿Dónde estaba el pinchazo del pueblo? ¿Dónde no pinchó Simeón? ¿Dónde pinchamos tú y yo? Cuando Dios tarda, nos enseña dónde está nuestro pinchazo. Entonces cogíamos la cámara, marcábamos el sitio donde estaba el pinchazo, la sacábamos con mucho cuidado para no perderlo de vista, porque claro, si era finico no se veía, y entonces lo reparábamos. Un poquito de lija, bien seco, un poquito de disolución, el parche bien apretado, bien puesto, ¿sí o no? Y ya está arreglado. No, todavía no. Hay que volver a meterle presión a la cámara. Y hay que volverla a meter en el agua, no para ver dónde está el pinchazo, sino para ver si la reparación ha sido correcta. Entonces, cuando Dios tarda, primero es para ver dónde estamos pinchados. Pero cuando Dios sigue tardando, es para ver si hemos sido bien reparados. Luego se ponía el parche, se volvía a meter en el agua para verificar si la reparación había sido efectiva. Las burbujas mostraban el agujero y la ausencia de burbujas indicaba que estaba bien arreglado. Dios tarda para mostrarnos, o para mostrarme a mí, dónde está el pinchazo en mi vida. Dios tarda para arreglar ese pinchazo. Y Dios tarda nuevamente para que yo aprenda a confiar en que el pinchazo de mi vida está bien reparado por Él. Y para que yo aprenda a confiar y a depender de su gracia sobre mí. Nada te va a faltar en todo el año, porque es Dios el que te ha abierto las puertas y te muestra con la reparación del pinchazo que todo va a ser posible y que va a estar contigo siempre. ¿Cuál es tu pinchazo? ¿Cuál es la reparación de Dios sobre ese pinchazo? Si Dios ya lo hizo una vez, lo va a volver a hacer, porque nada es imposible para Dios. ¿Cuál es tu pinchazo? ¿Dónde has pinchado en la vida? Si Dios te ha reparado, no te vas a volver a equivocar. Acertarás con la decisión que tomes. Acertarás con la persona que elijas para compartir tu vida. ¿Cuál es tu pinchazo? ¿En qué puedes confiar que Dios va a estar contigo siempre? Si Dios te ha acompañado siempre en las duras y en las maduras, Dios te va a acompañar siempre en las más duras y en las más maduras. Cuando Dios tarda, es para que nosotros alineemos nuestro corazón con su voluntad. Alineemos nuestro corazón con su gracia y con su favor, con su palabra sobre nuestras vidas. Cuando Dios tarda, es para transformarnos para su gloria, para hacer que su gloria brille sobre nuestras vidas, para hacer que su gloria resplandezca mucho más. Es para llevarse toda la gloria en nuestras vidas.
Cuando Dios tarda y nosotros esperamos. No como Saúl y no como el pueblo. Como Simeón. Amén. Cuando Dios tarda. Ni que decir tiene que Dios nunca tarda, ¿no? Si Él es el alfa y la omega, el principio, el fin. Él es desde el principio, Él es, el que era, el que ha de venir, el que siempre será. Él es eterno. Él no está limitado por el tiempo, ni por el espacio. Dios nunca tarda. Pero cuando a nosotros nos parece que Dios tarda. Cuando Dios tarda. Amén. Padre, sabemos que demasiadas veces, muchas veces, nos desesperamos, no nos gusta esperar, pero nos desesperamos cuando tenemos confianza, cuando hemos creído, cuando sabemos que tenemos algo o que tú tienes algo preparado para nosotros, pero muchas veces, demasiadas veces, fallamos en nuestra confianza y en nuestra fe. Señor, gracias porque tardas, aparentemente, en hacer cosas en nuestras vidas que nos habías prometido y que muchas veces hemos creído que eran inminentes, pero aún así se siguen retrasando. Tardas porque pinchamos en nuestra vida, pinchamos en muchas áreas de nuestra vida. Hemos preferido fabricarnos becerros de oro que no sirven para nada. Hemos preferido confiar en la fuerza de un ejército, en la multitud de cosas, de posesiones, que tampoco sirven para nada. Hemos preferido hacerlo por nuestras propias fuerzas. Pinchamos en todo esto, Señor. Señor, repara nuestros pinchazos y tómate el tiempo que haga falta para verificar esa reparación en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a entender y a saber que tú siempre, siempre, siempre estarás dispuesto a volcarnos la misma gracia que fluyó cuando reparaste nuestro pinchazo, nuestro primer pinchazo, y seguirás dispuesto a volcarla y a derramarla en abundancia, más abundantemente de lo que pedimos, pensamos o entendemos, en los siguientes pinchazos que tengamos. Y que repararás eso perfectamente. Y caminaremos en la confianza de que no necesitamos ningún sustituto, ninguna otra cosa. Te necesitamos a ti, pero caminaremos en la confianza de que realmente te tenemos a ti. Gracias, gracias por tu palabra, Señor. Señor, gracias, gracias porque nuestras vidas están en tus manos y tú cuidas de cada uno. Gracias, Padre. Gracias por tu misericordia y tu amor. Gracias, Padre nuestro, bendito Dios, porque eres bueno y nos amas profunda y poderosamente. Gracias porque tus recursos son ilimitados. Gracias porque tu gracia y tu favor es ilimitada. Gracias porque nos amas incondicionalmente. Gracias, Padre, por todos tus beneficios. Que nuestra alma siempre te bendiga y no se olvide de ninguno de ellos. Padre, gracias cuando estemos tentados a pensar que tú estás tardando. Recuérdanos que es solamente nuestra percepción, que tú nunca tardas.
Enséñanos a alinear nuestro corazón contigo, con tu voluntad. Padre, gracias. Gracias porque tú no tardas. Y aunque la visión tardare, la vamos a esperar, porque sin duda llegará y no tardará. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Cuando Dios tarda, ¿qué pasa? Que yo estoy más despistado que una burra en un garaje, porque Dios no tarda.